¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas. Siguiendo con nuestros capítulos de biología, bueno, ya terminamos la parte de bioquímica, ya trabajamos también la primera parte de célula, que son los procariotas, su estructura, sus características, y básicamente es así el tema de célula, ¿no? El tema de célula, que es muy importante en biología, pero básicamente nosotros revisamos estructuras, es hacer una descripción de las diferentes estructuras que presentan las células, ¿no? Es por ejemplo, mira, a ver, imagínate esto, ¿no? Tú sabes un poco de mecánica, tú conoces un poco, por ejemplo, las partes de un motor, de un carro. Yo tampoco, pero si digamos que quiero aprender, entonces buscaría un gráfico del motor con sus partes, ¿no? Y seguramente diría también en cada parte para qué funciona, para qué sirve, por ejemplo. Entonces, esto es igual, ¿no? Nosotros queremos conocer a las células, pero lo primero que hay que hacer es conocer sus partes, sus componentes, y obviamente también para qué sirven, ¿no? Pero, obviamente, a diferencia pues, de la mecánica, en biología tenemos una gran diversidad. Entonces, una de las cosas que también tenemos que aprender, ¿no? Como adicional, aparte de la estructura y la función, es, por ejemplo, saber diversificar, saber en qué tipo de células encontramos estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, en lo que hacemos aquí, lo clásico es comparar células animales con células vegetales, ¿no? Y debemos saber qué estructuras caracterizan a uno y lo diferencian del otro. Eso también es importante, ese es un tercer punto que es clave. ¿Está bien? Entonces, en el transcurso de las clases vamos a tratar de reforzar también esas ideas en general. Bueno, vamos a revisar el primer capítulo de las células eucariotas. ¿Ya? Lo que pasa es que las células eucariotas son más complejas, tienen más estructuras. Comparado con las procariotas son mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, para que tengas una idea, si toda la pizarra es la célula eucariota, la procariota sería un puntito. Para que ustedes vean la enorme diferencia que hay desde el tamaño entre las células procariotas y las eucariotas. Las eucariotas no solamente son más grandes, sino que tienen estructuras más complejas. Por eso es que nosotros vamos a tomarnos un poco más de tiempo ya en estudiar a los componentes eucariotas. Ahora, básicamente nosotros separamos a las células eucariotas en 4 partes. ¿Ya? Vamos a verlo en 4 etapas. Las envolturas, que es lo que tengo acá ya, las envolturas celulares, la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Envoltura, membrana, citoplasma y núcleo. ¿Está bien? Esa va a ser la forma en que vamos a organizar nuestro avance en biología. Entonces vamos con la primera parte. Envolturas celulares. Bien. Aquí tenemos dos tipos, 2 casos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la pared celular primero y tenemos al glucocálix. ¿Está bien? La pared celular está presente en las algas, está presente en los hongos y está presente en las plantas. Algas, hongos y plantas, ¿no? De las algas que todos conocemos están en el mar, ¿no? Las más conocidas, las algas marinas. En Perú, por ejemplo, se come un alga que es el yuyo, ¿no? En el caso de los hongos, que también, por ejemplo, el caso más comercial son los champiñones, aunque las levaduras también son hongos. Y bueno, las plantas que todos conocemos. Estos organismos eucariotas son los que presentan pared celular. Bien, ahora, ¿para qué sirve la pared? ¿No? Ustedes recuerdan, en la clase anterior, hablamos de las células procariotas
Y los procariotas ya tienen pared también. Y yo ahí, por ejemplo, puse funciones importantes, por ejemplo, que también se cumplen acá. Por ejemplo, el tema de la protección. Porque la pared es una estructura que está por fuera. No es como una cáscara, como una envoltura, no es como, por ejemplo, que tú guardas tu comida en un tupper, ¿no? Entonces la comida sería la célula y el tupper sería la pared. Entonces, obviamente, si está por fuera, el objetivo es proteger, ¿ya? Luego, la otra función de la pared es evitar la lisis. Recuerden que las células tienen problemas con el agua. Recuerden que las células tienen este problema en general, todas en general, que siempre entra más agua de la que sale. Entonces, como siempre entra más agua de la que sale, las células tienen que evitar reventar, ¿no? Entonces, porque si entra más agua es como un globo que no para de llenarse de agua y tarde o temprano va a reventar. A eso le llamamos lisis. Entonces, la pared tiene como misión evitar la lisis. Al ser rígida, hace que la célula se hinche, pero choque con la pared. Y de esa manera evita que reviente. Ya, esa es una función importante. Estas son funciones que se cumplen en todos los organismos que tienen pared. Pero voy a colocar una función especial. Ya, una función que solo lo voy a atribuir a las plantas y le voy a explicar por qué. ¿Ya? Esta tercera función solo va a ser válido para plantas. Es el soporte. La pared celular es importante para el soporte. ¿No? ¿Cómo es eso, profe? Es que si lo pensamos bien, las algas, por ejemplo, en el mar, están flotando, flotan en el mar, ¿cierto? Crecen, claro, pero están flotando en el mar. Son organismos flotantes, ¿no? O sea, en ningún momento ellas mismas tienen que soportar su peso, para nada. El caso de los hongos también, porque son, por ejemplo, las levaduras son microscópicas, ¿no? Y están suspendidas en sus sustratos, por ejemplo. Los otros, como los champiñones, bueno, digamos que eso sí, pero es que tampoco es que crezcan tanto, pues no. Los hongos no son tan grandes, no crecen algunos centímetros nada más. Pero ¿cuál es el caso de las plantas? Las plantas tienen un crecimiento vertical. Pueden crecer 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros, 50 metros. Hay árboles que crecen más de 100 metros. Ahora, yo te hago esa pregunta, vea, para no exagerar, uno de 20 metros. ¿Cuánto crees que pesa? ¿Cuánto crees que pesa un árbol de 20 metros? ¿Cuánta madera crees que tiene un árbol de 20 metros? ¿Cuánto crees que pesa? ¿No? A veces, por ejemplo, hay una rama que estudia justamente esto, que son los ingenieros forestales, y los forestales calculan, ¿no? Midiéndolos por metro cúbico, ¿no? Dicen tal árbol, tal especie tiene madera y lo miden el peso por metro cúbico. Y a veces dice 200 kilos por metro cúbico, 300 kilos por metro cúbico. Imagínate. Entonces, si un árbol pesa toneladas al final, ¿no? ¿Cómo hace para soportar el peso? ¿Cómo hacen las plantas sin huesos para soportar el peso? Entonces, una de las razones, una de las respuestas, nuestra primera respuesta es la pared. ¿Está bien? Pero como les digo, esa función solamente hay que atribuirla a las plantas. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Los tres presentan pared, pero nosotros vamos ahora a concentrarnos ya específicamente a la pared vegetal. ¿Está bien? O sea, todo lo que voy a explicar ahora es válido solo para plantas, porque en las plantas la pared es más compleja por esta función adicional que les mencioné. Ya. Después,
cuando explique lo de las plantas, les voy a hacer un pequeño resumen ya para que ustedes vean la diferencia de las paredes de las algas y los hongos con las plantas. Pero yo propongo primero que nos concentremos en la estructura más compleja, en la pared celular vegetal. Bien, a ver. Como les dije, primero vamos a ver la parte descriptiva, ¿ya? Tengo una hoja, por ejemplo, cualquier hoja. Las hojas son órganos vegetales, ¿no? que tienen como función principal hacer fotosíntesis. Ya, le hago un corte, le hago un zoom y encontramos un tejido vegetal. Un típico, un clásico tejido vegetal. Ya, que una de las primeras cosas que llama nuestra atención es el orden que tiene, ¿no? La disciplina que tiene. Se parecen como a ladrillos en un muro, como ladrillos en una pared, ¿no? Obviamente, el responsable de que esto tenga esta distribución tan simétrica es la pared, ¿no? O sea, obviamente las células tienen la pared y eso le da bastante simetría. Ya, pero yo quiero conocer la estructura de la pared. Entonces voy a hacer un corte aquí, justo donde están en contacto estas dos células que llamaré A y B. Entonces A y B están unidas y voy a hacer un corte y un zoom para conocer los componentes, ¿ya? Digamos, por ejemplo, digamos que desde este punto y hacia allá es la célula A, y desde este punto y hacia el otro lado es la célula B. Listo. Entonces esto que está de naranja, que se llama lámina media, sería la frontera entre la célula A y la célula B, ¿ya? Esa frontera se llama lámina media. ¿Y cuál es su misión? ¿Cuál es su misión? ¿No? Bueno, en este caso, si sigo usando el ejemplo de los ladrillos en la pared, dime, si nosotros vemos ladrillos en la pared, ¿qué cosa mantiene unidos a los ladrillos en una pared? El cemento, exacto. El cemento es el que une esos ladrillos. Entonces, así como el cemento, entre las paredes de A, entre la pared de A y la pared de B, encontramos la lámina media, que es el cemento y es el responsable de unir a ambas paredes. La lámina media es pegajosa, es adhesiva, ¿ya? Y tiene como sustancia química un azúcar. Está formado por azúcar, un azúcar que se llama así, pectina. Y la pectina es un azúcar bastante adhesivo. Mira, para que tengan una idea, ¿no? A nivel industrial, en la industria alimentaria, se usa la pectina para elaborar mermeladas, ¿ya? En la elaboración de las mermeladas. Y todos nosotros sabemos lo pegajosos que son las mermeladas, ¿no? A veces nos queda un poco en la mano y nos queda extra pegajoso. Eso es debido a la pectina. Y la pectina está en las plantas uniendo a las células vegetales y específicamente pegando las paredes de las células, ¿ya? También le damos este nombre, le decimos así, unión adherente. Unión adherente. Bien. Y si no lo has entendido, es como esto, para que tengas una idea más adecuada. Imagina que yo tengo dos hojas bond. Pongo goma y las pego. Cada hoja sería una célula.
y la goma sería la lámina media. Entonces, esa es su misión, primero. Bien. Luego, quiero que vean esto. Quiero que vean lo siguiente, ¿ya? La pared celular vegetal no está formada por una sola capa. Por ejemplo, acá vemos dos capas. Estas son las dos capas que he pintado de rojo y de verde, ¿no? Para la pared de A, y también lo mismo, las dos capas para la pared de B. O sea, es una pared compleja, ¿no? Está por capas. Y de verdad sería como los muros, pues, ¿no? Porque tú sabes que en una pared hay ladrillos, pero también hay cemento, ¿no? Y por fuera hay una capa de pintura. O sea, las paredes también tienen capas. Y claro, cada capa tiene una función, ¿cierto? Entonces, esto es igual. Ya, pero quiero que ustedes vean ese detalle primero. Ahora, la capa roja es la capa más externa. Es la capa que está por fuera, tanto para A como para B. Por eso es que la lámina media, cuando une las capas, une específicamente estas capas rojas. Que además, si las comparan con las capas verdes, son más delgadas, son más delgaditas. Cuando las células vegetales nacen, lo primero que forman son estas capas rojas, delgadas, ¿ya? Estas capas se llaman pared primaria, ¿ya? Estas capas más externas, delgadas, que son las que permiten que se peguen las células, que son las primeras en formarse, se llama pared primaria, ¿ya? Y la pared primaria está formada por una sustancia, un azúcar también, llamada hemicelulosa. Hemicelulosa. La hemicelulosa es un azúcar muy particular, es una sustancia muy particular, porque está formado por fibras, ¿ya? Está formado por fibras de celulosa, pero lo que le hace particular es su disposición, es su distribución. Entonces, cada una de estas, por ejemplo, cada una de estas aquí es una fibra, ¿ya? Eso es una fibra. Pero vean ustedes en la hemicelulosa cómo las fibras se entrelazan, como si fuese una malla, como si fuese un tejido, por ejemplo. Ahora, esta disposición, que sea como una malla, hace que la pared primaria sea flexible. O sea, como toda malla se puede estirar. Esta pared es flexible. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué quieren las plantas una capa flexible? ¿Por qué cuando las células vegetales son pequeñas y tienen solamente esta pared, porque tienen solamente pared primaria, cuando son pequeñas, cuando acaban de nacer, o sea, ¿de qué les ayuda a tener una pared flexible? Bueno, eso es muy fácil de responder. Ustedes recuerdan, una de las características de los seres vivos es el crecimiento. Claro, y hay solamente dos formas de crecer. ¿Cuáles son? Aumentando el volumen de la célula, o sea que la célula aumenta su volumen, y dos, aumentando el número de células, o sea que las células se dividen, que una se divide para formar más. Pero pensemos un poco, si una pequeña célula está rodeada por una pared rígida, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a crecer? No, estaría encerrado y no podría crecer. Es como cuando compramos un animal y lo tenemos en una jaula. El clásico, el conejo, ¿no? Que te dicen, es un conejo enano, no va a crecer. Y le compras una jaula pequeña. Pero a 2 semanas ya está a punto de reventar la jaula. Claro, exactamente igual. Entonces, estas células, al inicio, cuando son jóvenes, deben crecer. Y la única forma en que puedan crecer es teniendo una pared delgada
y flexible. Entonces, cuando la célula va creciendo, la pared se va estirando también. Y de igual manera, si la célula se quiere dividir, si a partir de una van a salir dos, ¿cómo se podría dividir si está rodeado por una capa gruesa, rígida? Entonces, sea como sea, en un caso o en el otro, gracias a esta pared primaria flexible, la célula puede desarrollar, o les permite en todo caso, el crecimiento. Es importante para el crecimiento. Bien. Una vez que la célula deja de crecer, ya es el momento de formar la segunda capa, la capa verde, que es más gruesa. Esa se llama la pared secundaria. Y la pared secundaria está formada por fibras de celulosa. Por fibras de celulosa. Pero aquí, claro, aquí también hay fibras, pero no tantas, y además están entrelazadas como un tejido, como una malla. Pero acá hay fibra sobre fibra. ¿Sabes cómo es eso? Es como construyendo una balsa, ¿no? Una balsa, ¿no? Entonces pones paja, más y más y más y más y más y más y más, haciendo una capa gruesa. Entonces eso es lo típico aquí. Son muchas fibras. Entonces, ante la presencia de tantas fibras y por el grosor, esto hace que esta pared sea rígida. Esta ya es una capa rígida. ¿Está bien? Es una capa rígida. Es la rigidez que necesitan para que le dé soporte. Con esta capa más rígida, las plantas ya pueden crecer verticalmente, porque es una pared más sólida, más rígida, ¿no? Si lo estás comparando, si lo estás pensando como en la construcción, dime, si tengo un primer piso endeble con pocas columnas, ¿me animaría a hacer 5 pisos más? No, pues, no. Si yo quiero tener una casa de 5 pisos, el primero debe tener muchas columnas, porque es la base, es el soporte de los pisos que van a estar arriba, ¿no? Entonces, de igual manera, cuando las células vegetales ya tienen esta pared, ya se animan a crecer hacia arriba. Pero, ¿no? Siempre hay un pero. Aquí lo que ponemos en tela de juicio es qué tan rígida es. O sea, esta pared secundaria será lo suficientemente rígida para que una planta pueda crecer muchos metros de altura y soportar muchas toneladas de peso. La respuesta es no. O sea, es rígida, pero tiene sus límites. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos de estructuras vegetales donde tú puedes encontrar esa pared. Mira, se me ocurre las arvejas, como decimos en Perú, alberjas o alberjitas. Ya todos alguna vez hemos pelado alberjitas. Listo, la cáscara de las arvejas. La cáscara de las arvejas, delgada no es, obviamente. Delgada no es, tiene cierta rigidez, porque tiene pared secundaria. Pero, ¿tú crees que del grosor de la cáscara de arveja le alcanzaría un árbol para crecer 20 metros de altura? ¿Tú crees que la cáscara de arveja puede soportar un peso de toneladas? No, ¿verdad? O sea, sí es rígida, pero no tanto como para que soporte el peso de un árbol. ¿Ya? Así también es, por ejemplo, cáscara de naranja, por ejemplo, es de las habas, ¿no? En las zanahorias, por ejemplo, también es pared secundaria. También la zanahoria es rígida, obviamente, pero podrá
¿no? El grosor de la zanahoria, soportar el peso de toneladas. Entonces hay ciertos puntos que también nos obliga entonces a pensar, profe, si esa capa no es suficiente, entonces ¿debe haber una capa más? Sí, pero antes, dejemos esa idea ahí. Antes quiero contarles otra cosa. Hace un rato usé un ejemplo, ¿no?, para explicarles sobre la pared. Ya, hace un rato les dije, es como comida en un tupper. La comida sería la célula, el tupper es la pared. Pero ese ejemplo tiene un problema. O sea, funciona para que ustedes entiendan que la pared protege y está por fuera, pero tiene un problema. Nos da la idea errónea de que las paredes celulares, así como un tupper, sellan herméticamente, porque el tupper debe sellar herméticamente los alimentos, ¿no?, por un tema de seguridad. Pero las paredes no pueden sellar herméticamente a las células, porque las células son seres vivos y necesitan respirar, necesitan nutrirse, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a un conejo lo metemos en un tupper así, sellado herméticamente? Moriría a los pocos minutos por falta de oxígeno. Entonces las paredes no pueden sellar herméticamente a las células. Si las paredes sellan herméticamente a las células que están dentro morirían automáticamente. Entonces, ¿cómo hacen las paredes? Están llenos de orificios. Están llenos de huequitos. Ya, se parecen mucho, por ejemplo, si lo estás pensando, como una galleta soda. Así, con huequitos. Ya, pero acá hay otro punto. O sea, ya tenemos la idea, ¿no? Ya tenemos la idea. Las paredes necesitan huequitos que se llaman poros, ¿no? La pared es porosa. ¿Ya? La pared es rígida, rodea la célula, pero es porosa. O sea, no va a impedir que la célula respire, no va a impedir que la célula se alimente, se nutra. ¿Está bien? No va a impedir que la célula expulse desechos, obviamente. Su misión es protegerla, no matarla. Pero acá hay otro punto, regresando a los vegetales. Si los vegetales tienen más organización y forman tejidos, y están pegados una célula con otra como A y B, entonces, ¿cómo van a hacer con esos huequitos, con esos poros? ¿No? Porque una cosa es que esté una célula sola en contacto con el medio ambiente, pues no, los poros le ayudan. Pero si está una célula, otra, entonces los poros, ¿cómo quedarían los poros? Pues bien, a las células vegetales se les ha ocurrido lo siguiente: conectar los poros. O sea, los poros de la pared de A van a continuarse con los poros de la pared de B. Y de esa manera van a crear un puente de comunicación que permita que las sustancias que están en A puedan pasar a B, que las sustancias que están en B puedan pasar en A. Y de esa manera, si todas las células tienen esos mismos puentes, entonces las sustancias pueden distribuirse uniformemente por los tejidos. Entonces las células vegetales comparten esos puentes que les permiten intercambio de sustancias. Esos puentes se llaman plasmodesmos y son exclusivos de las células vegetales. Yo les digo así también: los plasmodesmos representan la unión comunicante. Representan la unión comunicante. Ahora, quiero resaltar algo. Lámina media es unión adherente, plasmodesmo es unión comunicante. ¿Cuál es la diferencia? Que este solamente sirve para pegar las paredes
y este sirve para que las células intercambien sustancias. Ahora, si no lo tienes claro, lo voy a explicar de esta manera. ¿Te acuerdas que hace un rato te dije, tengo 2 hojas de papel bond, goma aquí, goma acá, y las pego? Las hojas serían las células, la goma sería lámina media. Ya, pero si ahora quiero incluir al plasmodesmo, ¿qué haría? Un perforador. Compro un perforador, busco el perforador y hago huequitos entre las hojas. Y por esos huequitos de las hojas pegadas puedo pasar sustancias. Por ejemplo, puedo pasar hilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia cuando yo digo unión adherente, que sirve para pegar, unión comunicante, que sirve para intercambiar sustancias. ¿Está bien? Bien, perfecto. Ahora, vamos a ese punto final, ¿no? Porque quedamos en algo pendiente. Les dije, las paredes secundarias son rígidas, pero no tan rígidas como para soportar el peso de un árbol. Le pueden dar rigidez a una cáscara, le pueden dar rigidez, por ejemplo, a una zanahoria, pero no la rigidez suficiente como para soportar el peso de un árbol. Cuando la célula vegetal necesita más rigidez, debe construir una pared más, pero recuerden que esto es por etapas. O sea, primero la pared primaria, después la pared secundaria. Y ya al final de su madurez, las células que necesiten mayor rigidez van a construir una tercera capa. Esa tercera capa ya se va a llamar, obviamente, la pared terciaria. La pared terciaria va a hacer que la pared sea más gruesa y sea más rígida también. Pero la pared terciaria, ¿sabes lo que va a hacer también? Va a sellar los plasmodesmos. O sea, inevitablemente esta pared va a sellar los plasmodesmos. ¿Qué significa eso? Que las células ahora sí estarán selladas herméticamente. ¿Qué significa eso? Que la célula va a morir. ¿Qué significa eso? Que las plantas tienen tejidos muertos. Y estos tejidos muertos los utilizan para el soporte, para mayor rigidez. Ya, pero vamos a hacer esto oficial ya. Vamos a hacerlo oficial. Le llamamos así, pues, ¿no? Pared terciaria. Vamos a llamarle así. Secundaria, bueno, primaria, secundaria, terciaria. Ahí está. Y es oficial. Esta pared es rígida. Y esta pared sí da un mayor soporte. O sea, con esa pared sí podría un árbol soportar toneladas de peso. Ahora, químicamente hablando, esta pared tiene 2 opciones. O está formada por lignina o está formada por suberina. Ya debe tomar una decisión. A veces las células usan lignina y a veces usan suberina. ¿Cuál es la diferencia? La lignina es más rígida. Por eso es que la lignina forma la madera. La suberina es un poco más flexible, ¿no? Forma la madera. La suberina forma el corcho. Yo les cuento esto para que ustedes lo vayan ya pensando, ¿no? Lo vayan visualizando.
¿Saben cómo se ve cuando cortan un árbol? Cuando cortan un árbol hay dos capas que le dicen la corteza y la médula, ya. Pero así en estos conceptos es la capa externa es el corcho y la capa interna es la madera. ¿Saben cómo se parece eso mucho? Cuando cortamos la yuca. Ustedes han visto cuando cortamos la yuca sale como una cáscara y dentro está la parte que comemos, ¿no? Entonces un árbol es igual. Por dentro está la madera y por fuera está el corcho. La madera es rígida, la lignina es rígida, es extremadamente rígida y es el que permite que pueda ahora sí soportar el peso de un árbol, ¿no? Pero la suberina no es tanto para eso. La suberina más bien hace que la planta sea impermeable. O sea, el corcho hace que la planta sea impermeable, hace que el agua no pueda salir, y efectivamente no puede salir, pues. Y además esa es la razón de por qué se utiliza el corcho para tapar las botellas de vino. O sea, si tú tienes una botella de vino y la inviertes, o sea, que el vino tenga contacto con el corcho, ni una gota va a salir, porque la suberina es impermeable. Entonces, en los tallos de los árboles, ¿no?, que crecen metros, en el centro es madera y por fuera está el corcho, impermeable, para evitar que la planta se deshidrate, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, eso es la diferencia. Ahora, para cerrar esto, ejemplos, ¿no? A ver, ¿qué encontramos en la cáscara de arveja? Pared secundaria. En la zanahoria, pared secundaria. En los rabanitos, pared secundaria. En el apio, pared secundaria, por ejemplo. En la cáscara de fruta, pared secundaria. En una raíz que está creciendo, raíz creciendo, primaria. En un tallo que está creciendo, primaria. En la cáscara de las pecanas, ¿qué cosa crees que encuentras en cáscara de pecana? Terciaria, porque eso es madera, al igual que el coco. La cubierta del coco es terciaria, tiene lignina, es madera también. O sea, toda estructura rígida que tú encuentres en vegetales es terciaria también, no solamente el tallo y la madera oficial. Claro, ¿no? Por ejemplo, la pepa del durazno. La pepa del durazno es madera también, son células muertas, es lignina. Muy bien. Si la pregunta es, profe, ¿quién construye todo esto? ¿Qué parte de la célula vegetal, qué parte de la célula es la responsable de construir a todos estos componentes que usted nos está hablando? Bueno, si la pregunta es por el diseñador, por el constructor, por el obrero, la respuesta es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un órgano que está dentro de la célula, que tiene muchas funciones, pero una de esas funciones es justamente construir a todas las capas, a todos los componentes, sintetizar los componentes de la pared. Bien, y lo que les prometí. Plantas ya está, lo que les prometí. Profe, ¿y las algas y los hongos? ¿Cómo es su pared? Mira, ahora lo vas a entender. Ellos tienen una capa nada más, no tienen 3 capas o 2, tienen solo una, es una sola capa. O sea, sus paredes son extra delgadas. Bueno, está bien, ¿no? Porque como te dije, las algas están flotando y los hongos no crecen mucho. Entonces, una pared delgada está bien. Es una sola capa. Ya. Ahora, ¿de qué está formada esa capa? Bueno, en el caso de los hongos, está formado por un azúcar llamado quitina, por quitina. Y en el caso de las algas depende, porque hay muchos tipos de algas y depende de su composición, pero hay uno que sí debemos empezar a conocer desde ahora. Se llama
el agar-agar. Justamente las algas rojas, como el yuyo, presentan agar-agar. Y el agar-agar es un azúcar como una goma, ¿no? Por eso es que esas algas rojas son comestibles. O sea, el humano solo puede comer algas rojas, porque al tener agar-agar, el agar-agar es como una goma. Y es más, los chinos utilizan agar-agar para hacer gomas. Muchos de esos dulces chinos que venden fuera de la escuela, ¿no? Por ejemplo, esas gelatinas chinas de sabores, es agar-agar, ¿no? Lo extraen de las algas, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, solo una capa. Ya, y un punto más. Recuerde que los plasmodesmos es solo plantas, ¿ah? Ni los hongos ni las algas presentan plasmodesmos. Por eso que ellos nunca van a formar, como las plantas, tejidos verdaderos. Bien.